Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Pues estamos dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos está permitiendo el poder estar acá, así que estudiando su palabra, ¿verdad? Y le agradecemos al Señor por este privilegio que ha permitido en mi vida, el poder estar aquí con ustedes compartiendo su palabra, el poder ver esa palabra viva en nuestras vidas. Les damos las gracias al Señor por la vida de ustedes y por la vida de todos, ¿verdad? Que nos está permitiendo el poder estar acá. Vamos a darle gracias al Señor por este día y por este momento que Él nos está permitiendo el poder escuchar de su palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Te damos gracias, Padre, por este momento que tú permites el poder estar aquí todos reunidos, el poder estar aquí escuchando tu palabra, Señor. Que tu palabra haga rema en las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, que seas tú, Santo Espíritu de Dios, el que venga y mueva esa palabra viva que venga y fluya en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre. Bendito Señor. Estaba pidiéndole al Señor, ¿verdad?, cómo poder hablar de su palabra. Porque hablar de su palabra, pues es algo serio, ¿verdad, hermanos? Entonces, le decía yo, Señor, ¿qué tienes tú para todos, Señor? Para la vida de todos nosotros, porque es para todos nosotros, no solo para uno, sino que es para todos. Pues ahí sí que me habló y me decía que habláramos sobre la fe. Estábamos viendo y empecé a buscar en hebreo la palabra fe. Dice que viene de la palabra emuna, que significa algo seguro, establecido y fiel, en lo que podemos confiar y creer que es verdad, en lo que es hebreo. En latín viene de la palabra fides, que significa tener confianza plena en algo o alguien. ¿Verdad, hermanos? Entonces ya vimos que en hebreo significa emuna y fides, tener confianza plena en algo o en alguien. En hebreo es algo seguro, establecido y fiel. Creo que veamos en Hebreos capítulo 11. Capítulo 11, vamos a ver los versículos del 1 al 3. Dice su palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estaba viendo otra versión también, la Nueva Traducción Viviente. El capítulo 11 y el 1 dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que podemos ver. En esta versión dice, es la confianza de la verdad de algo que va a suceder. Es una confianza de algo que va a suceder, ¿verdad? Que tenemos que tener esa confianza, esa certeza, esa seguridad de lo que nosotros estamos pidiéndole al Señor. Amén. En la versión Dios habla hoy, igual en el capítulo 11 y versículo 1, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos del verbo suceder, ¿verdad? Vivimos y es producirse un hecho. Es producir un hecho, algo que estamos esperando. ¿Y qué es seguridad? Buscando en el diccionario, estaba viendo que es confianza en algo o en alguien. Ahora yo pregunto y me pregunto yo mismo, y es para todos, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra confianza puesta? ¿En qué está puesta nuestra confianza? ¿En nuestro Señor Jesús? ¿Está puesta nuestra confianza en el hombre? ¿Está puesta nuestra confianza en algo, verdad? ¿En algo material? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Nuestra confianza tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo.
Dice, convencido, dice, estar seguro, tener la certeza, el conocimiento claro y sucederá algo. Amén. Veamos Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Creemos que sí existe? ¿Creemos nosotros en realidad que sí existe Dios? ¿O a veces solo escuchamos de un hermano, es que el Señor hizo un milagro en mi vida, es que el Señor hizo esto? Nosotros en realidad creemos que sí Él existe, porque sabemos que el Señor, el Dios, es espíritu. No le podemos ver, no le podemos tocar. Entonces, en realidad creemos nosotros que sí existe el Señor. Amén. Vamos a ver que la fe, vamos a ver ahora en San Lucas capítulo 7. Vamos a ver aquí la historia. Amén. San Lucas capítulo 7. Vamos a ver la historia del centurión. Amén. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Podemos ver ahí, ¿verdad? El centurión que solo le dijo, di la palabra y mi siervo será salvo. Si podemos ver en el capítulo, en el versículo 3 dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Ahí podemos ver que él solo oyó, no lo había visto, solo escuchó los milagros del Señor. Podemos ver ahí que él solo escuchó, mas sin embargo, esa fe se estaba moviendo. Podemos ver también otra cualidad. En el 7:5, en el versículo 5 dice, ama a nuestra gente, nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. También vemos una cualidad del centurión que ama. El centurión escuchó y aparte de eso, ama. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué Jesús fue con ellos? ¿Qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo le vio al centurión? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que al Señor le movió el venir y llegar hacia el centurión? ¿Sería que el Señor miraría la posición económica del centurión? ¿O será que el Señor vio el rango que tenía como capitán romano, ya que dice que era un capitán? Nos hacemos esa pregunta. Veamos en Mateo capítulo 15, que es otra historia también del Señor. Es la fe de la mujer cananea. Veamos el versículo 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor,
pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué podemos ver acá sobre la mujer cananea? Hay una cualidad también que es similar a la del centurión. Ella oía del Señor Jesús, el cual ella le quería conocer. ¿Por qué? Porque tenía esa necesidad, que ella quería ese milagro sobre su hija, al igual que el centurión quería ese milagro hacia su siervo. Entonces podemos ver esa misma cualidad que tenían ambos, que ellos ya habían escuchado al Señor. Ya sabían quién era el Señor Jesús. Y vemos hay una gran particularidad que tienen ellos dos. ¿Qué pasa? Dice que los dos se acercan. Los dos escucharon. ¿Y qué pasa después? Que los dos se acercaron. ¿Y qué diría el Señor? ¿Qué fue lo que el Señor le vio a la mujer cananea? Igual podríamos decir que su posición económica para acercarse a ella, o porque era una mujer, era una reina, era una celebridad. Podemos ver que no. Podemos ver que los dos tienen algo en común: el centurión y la mujer cananea. Podemos volver de nuevo a Lucas capítulo 7. Amén. Lucas capítulo 7, el verso 6 al 7. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Podemos ver acá qué es lo que le dice el centurión: pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué pudo ver ahí? ¿Qué pudo ver el Señor Jesús? ¿Qué vio en el centurión? ¿Qué fue lo que él vio? Fue esa fe. Esa fe que el centurión tenía con nuestro Señor Jesús. Porque viene y le dice: di la palabra y mi siervo será sano. Él tenía esa fe, como decíamos anteriormente, esa seguridad, ¿verdad? Esa certeza, esa veracidad de que el Señor podía darle ese milagro que él necesitaba. El Señor vio esa fe que solamente Él conoce en cada uno de nosotros. Esa fe que cada uno de nosotros tenemos hacia Él, ¿verdad? Y podemos saber bien en la mujer cananea, al igual que ella, también le pudo ver esa fe que ella le tenía al Señor. Porque a pesar de que el Señor le dijo que no era bueno darle el pan, quitar el pan de sus hijos y echarlo a los perrillos, en ningún momento ella vino y dio la espalda y se fue. En ningún momento vino ella y dijo: no puede ser, este no es mi tiempo, este no es mi día. Al contrario, ella estaba ahí, su fe estaba ahí, y ella siguió insistiéndole al Señor. Entonces ahora, ¿cómo está nuestra fe delante del Señor? ¿Será que a veces las circunstancias que nosotros estamos pasando, problemas, nuestra fe está ahí? Nuestra fe está puesta en el Señor. Hay momentos difíciles en que venimos y en realidad ya decimos: ya no aguanto, Señor, ya no aguanto. Pero ahí podemos ver esa fe. Si nosotros tenemos esa fe, si tenemos fundamentada esa fe en nuestro Señor Jesucristo, ahí podemos nosotros percatarnos qué tan viva tenemos nosotros la fe en el Señor. Amén. Veamos en Hebreos capítulo 11.
Amén. Hebreos capítulo 11. El versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. También el capítulo 1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no vemos. ¿Y qué es tener fe? Tener fe es lo que se espera, es tener la convicción de aquello que tal vez no lo vemos. Estamos pidiendo al Señor por un milagro, estamos clamando al Señor por un milagro. Sabemos que que no podemos ver el milagro ya, pero tenemos que tener esa fe, esa seguridad, esa convicción en Él, en el que Él nos está escuchando. Y en cualquier momento no desmayar, ¿verdad? Y tener esa fe en que en cualquier momento Él pueda y venga y nos dé nuestro milagro, nos dé aquello que nosotros necesitamos, ¿verdad? Nos dé aquello que nosotros estemos clamándole de corazón por aquello que necesitamos y sea el momento. Tenemos que estar en el momento exacto esperando cuando venga Él y diga, aquí está, te lo doy. No vemos lo que estamos pidiendo, pero estamos seguros de lo que vamos a recibir. ¿Confiando en quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si dudamos, no vamos a recibir nada. Si estamos pidiéndole al Señor un milagro, pero de repente las circunstancias que están a mi alrededor vienen y hacen como que empiezo a decaer, empiezo a dar pasos que ya no aguanto. Si empiezo a dudar, ¿será que recibiremos nuestro milagro? Con esa duda, veámoslo en Santiago capítulo 1. Amén. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Dice su palabra, pero pida con fe, no dudando. ¿Cómo está nuestra fe? ¿En qué está cimentada nuestra fe? ¿Estamos dudando? ¿Estamos dudando del Señor? ¿Está nuestra fe? ¿Está nuestra fe bien cimentada? Porque si estamos dudando, no podemos recibir nada del Señor. No vamos a poder recibir ese milagro tan anhelado que estamos esperando. Cualquiera que fuera tu milagro que tú estés esperando, ya sea espiritual, ya sea físico, ese milagro que tú estés esperando, tienes que estar seguro de nuestro Señor, no dudando, como dice su palabra en el versículo 7, no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguno del Señor. Amén. Pidamos, pero no dudando. Como dice su palabra, pues el quien tal haga, que no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Tenemos que tener bien cimentada nuestra fe. Por eso decimos, ¿en qué está fundamentada mi fe? ¿En qué estoy fundamentado? ¿En nuestro Señor Jesucristo? Amén. Él es el fundamento de nuestra fe. Amén. Yo recuerdo, ¿verdad? Recordándome del centurión y de la mujer cananea hace años cuando estaba jovencito. Antes de venir a los caminos del Señor, pues yo estaba necesitado de Él. Yo había escuchado de Él. Yo sabía que existía el Señor, que había un Dios, que había un Salvador. Lo había escuchado. Un día me sentía solo, ¿verdad? Sentía la necesidad de algo, sentía la necesidad de alguien. Y una noche, pues, me prestaron, en ese tiempo, pues, eran aquellos cassettes.
Puse el cassette, la alabanza. No se me olvida, ¿verdad? Que la alabanza era Cansado del Camino. Cuando yo empecé a escuchar esa alabanza, mis lágrimas empezaron a rodar y a rodar. En ese momento, pues yo había escuchado del Señor, mas no había tenido una relación con Él, ¿verdad? No había tenido una fe que de un Dios, de un Salvador, que alguien que estaba ahí a la par mía en mi ayuda. Yo no, pues no sabía. No se me olvida, pues esa noche le digo yo a Dios, si existes, pues dame una luz, dame un camino, porque no aguanto. Es que cuando uno está joven, pues a veces tal vez la soledad o los problemas y todo, uno siente que ya no puede. Ese momento, pues yo pasaba por situaciones y le clamé a Él. Había escuchado de Él, no había tenido una relación personal. Bendito sea el Señor, pues aquí estamos. Él escuchó, Él me escuchó. Con el tiempo, escudriñando su palabra en San Juan capítulo 14, yo me quedé asombrado porque vi que se decía el Señor: yo soy la luz, yo soy el camino. Yo dije, wow. En aquel tiempo yo dije, dame un camino, guíame, sé una luz. Le pedí una luz, un camino. Cuando voy viendo ese pasaje, pues mis lágrimas rodaron, porque ahí pude ver pues que Él me escuchó. Él me escuchó, y al sentir esa experiencia personal con Él, pues dije yo, el Señor sí existe. El Señor sí existe, y si venimos con aquella convicción, con aquella fe de Él, sabemos que Él está ahí, sabemos que Él en cualquier momento viene. Él no nos deja solos. A veces podemos sentirnos solos, a veces sentimos que el mundo se nos viene encima, pero el Señor dice, yo estoy de tu lado. Su palabra dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que venir y esa fe crecer y crecer y crecer, como el granito de mostaza, ¿verdad, hermanos? Y es un granito de mostaza, es una mínima semillita, pero a la hora de sembrarlo es un gran árbol que crece. Igual tiene que ser nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe, pues ir creciendo con el Señor. Si vemos qué fue lo que pasó con el Señor Jesús, con la mujer cananea regresando, ¿verdad? Y el centurión, dice su palabra que él se quedó maravillado. Él se quedó maravillado. ¿Por qué? ¿Y qué es maravillado? Yo estaba investigando también y dice admirado. El Señor se quedó maravillado de ver la fe de la mujer cananea, de ver la fe del centurión. Amén. Podamos ir a Lucas capítulo 7. A mí me fascina buscar, escudriñar la palabra, hermanos. En Lucas capítulo 7, versículo 20. Amén. Dice su palabra, dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. San Lucas capítulo 7, versículo 9. Jesús se maravilló. El Señor se quedó asombrado de ver que el centurión tenía una gran fe, que solo lo había escuchado. Yo creo que me imagino que él solo había escuchado los milagros que el Señor había realizado. Solo había oído. Pero su fe al escuchar, como dice su palabra, que por el escuchar viene la fe, su fe estaba grande. Al igual que en la mujer cananea, también el Señor se quedó maravillado, ¿verdad?
Amén. Si vemos en Mateo capítulo 15, versículo 28. Amén. Mateo capítulo 15, versículo 28. Dice su palabra. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Le dice el Señor: grande es tu fe. El Señor está maravillado de ver esa fe que ellos tenían hacia Él. ¿Será que el Señor estará maravillado con nuestra fe? Yo mismo me pregunto, ¿será que el Señor estará maravillado con la fe que yo le tengo? ¿Será que el Señor estará maravillado con tu fe? Es una pregunta que deberíamos de hacernos, ¿verdad? Señor, ¿tú estás maravillado con la fe que yo tengo? Amén. ¿O será que me hace falta? Amén. Tenemos que hacernos esa pregunta. Señor, ¿estarás maravillado con esta fe que yo tengo? ¿O me hace falta crecer más? Amén. Entonces podemos ver el Señor que estaba maravillado, estaba asombrado. ¿Por qué? Porque esa fe tan grande que estas dos personas, el centurión y la mujer cananea, tenían hacia Él. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esa fe que le tenían al Señor? Lo podemos ver en Lucas capítulo 7. Vamos a ir a Lucas capítulo 7. El versículo 10. Lucas capítulo 7, versículo 10. Amén. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál fue el resultado de la fe? ¿Cuál fue el resultado de esa gran fe que le tenía el Señor, que le tenían ellos al Señor? Podemos ver, hallaron sano al siervo que había estado sanado. El Señor sanó al siervo que había estado enfermo, estaba sano. Podemos ver ahí el resultado de esa gran fe, esa fe que él le tenía, ¿verdad? Al igual, si vamos al capítulo 15 del versículo 28, de Mateo, capítulo 15, versículo 28. Amén. Dice su palabra: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuál fue el resultado de la fe de la mujer cananea? Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Debido a qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue ese resultado? Porque el Señor le vio tanta fe. El Señor vio tanta fe en estas dos personas, ¿verdad? Que le tenían a Él. Que su milagro llegó. El milagro de ellos llegó. ¿Qué tanta es tu fe? ¿Cuán grande es tu fe? ¿Cuán grande es tu fe? Para que tú veas el resultado de esa fe que tú le tienes al Señor. Esa fe que tú le tienes, estás esperando ese milagro por el Señor. ¿Cuán grande es tu fe? Para esperar, ¿verdad? El milagro que Él tiene para cada uno de nosotros. Sea cual fuere la necesidad, tenemos esa fe. Sabemos y estamos seguros, ¿verdad?, de que tenemos que tener la plena certeza de que Él está ahí. Tenemos que estar seguros, convencidos de que va a suceder. Como lo vimos en Hebreos capítulo 11, el versículo 1, dice que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Tenemos que estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Estamos clamando un año,
2 años, el tiempo, no sé, ¿verdad? Pero nuestra fe tiene que ir cimentándose y esperar a que venga el Señor, diga, hija, hijo, ya vi tu fe, aquí está tu milagro, aquel milagro que tanto esperabas y anhelabas. Amén. Tenemos que ir creciendo en nuestra fe para esperar, ¿verdad? El milagro que el Señor tiene preparado, que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. En Hebreos podemos ir a Hebreos capítulo 12. Amén. Hebreos capítulo 12. Versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que dice su palabra, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. En la versión Dios habla hoy, hay otra versión, dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Dice, fijemos nuestra mirada. ¿En quién? En Jesús. Porque de Él procede nuestra fe. ¿Y quién la perfecciona? ¿Quién es el que la perfecciona? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces tenemos, hermanos, que tener puesta la fe, tener puestos nuestros ojos en Él. Él, que de Él procede la fe. Y Él es quien la perfecciona. Él es quien perfecciona nuestra fe día a día, ¿verdad? Día a día Él va perfeccionándonos. Sabemos que nosotros pues somos imperfectos. El único perfecto es Él. Y Él es el que nos conoce a cada uno. Y Él es el que nos va a ir perfeccionando nuestra fe día a día. Podemos ver también en Lucas capítulo 18. Yo creo que todos ya hemos escuchado la parábola de la viuda y el juez injusto. Vamos a leerla. San Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios nos hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que el Señor hallará fe en nosotros, hermanos? ¿Hallará fe en mí? ¿Hallará fe en ti? ¿Será que el Señor estará viendo que tenemos fe? ¿O será que el Señor nos está viendo como las olas que van y que nuestra fe viene, luego va, regresa, viene y va y regresa? ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? Tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cómo está nuestra fe? Amén. ¿Cómo está la fe
en él. Si podemos ver acá, la viuda insistía en ir día y día con el juez. Amén. Hasta que el juez dice, ¿verdad?, que vino y le hizo justicia. Y como dice su palabra, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? Amén. Entonces tenemos que tener esa fe, esa seguridad, esa certeza en nuestro Señor Jesús, para que Él pueda y venga y haya en nosotros la fe, esa fe que mueve montañas. Dice su palabra que si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿cuántas cosas le dirías a este monte? Muévete. Inclusive si hay una alabanza que dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Hasta tenemos una alabanza, ¿verdad? Si tuviéramos, como les decía anteriormente, la mostaza es una semillita pequeña, que a la hora de crecer es un árbol inmenso. Y el Señor nos dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Si tenemos la fe como un granito de mostaza, amén, ¿qué cosas veríamos? ¿Qué cosas veríamos nosotros? Amén. Entonces, hermanos, pues tenemos que estar seguros, ¿verdad?, dónde estamos, en dónde está puesta nuestra fe. Cualquier circunstancia que venga, cualquier situación que estemos pasando, sintamos que nos ahogamos, sintamos que desmayamos, que ya no queremos. Tenemos que venir y es en ese momento cuando nuestra fe tiene que crecer. Señor, ayúdame. Yo estoy aquí, yo confío, yo tengo fe en ti. Ayúdanos, Señor. Y Él estará ahí, hermanos. Amén. Su palabra lo dice y Él jamás miente. A su palabra ni se retracta. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Podemos ver en Hebreos, hay una nueva, tengo otra Biblia que es la Nueva Traducción Viviente, que es Hebreos 12. Me gustó, la estaba estudiando y me gustó esta versión, lo que habla, ¿verdad?, de Hebreos capítulo 1 y 12 sobre la fe. Y en esta versión nos dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar del honor junto al trono de Dios. Amén. Dice su palabra. Quitémonos todo peso que nos impida correr. Quitémonos todo aquello que nos está impidiendo crecer en nuestra fe. Despojémonos de aquello que nos está separando de la fe del Señor. Todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos está estorbando en nuestro caminar con el Señor, tenemos que quitarlo, hermanos. Tenemos que hacer a un lado todo aquello que nos está impidiendo venir y creer en Él. Si podemos ver la mujer cananea, ella venía y clamaba, ella clamó. A ella no le importó ninguna situación, a ella no le importó venir y que los otros la estaran callando. Al contrario, ella clamaba más. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Ella clamaba, ella lloraba. Igual nosotros tenemos que clamarle al Señor. Clamarle por aquello que nosotros estamos esperando. Pero si yo le clamo al Señor, pero no tengo fe y vengo, Señor, ayúdame, quiero mi milagro, pero al momento, ¿será que el Señor lo va a hacer?
¿O será que me escucharía el Señor? Ahí estamos dudando. Tenemos que tener la misma palabra, nos dice, la fe es la certeza. Tenemos que tener esa certeza de lo que nosotros estamos clamándole al Señor. Tenemos ese ejemplo que el Señor nos dio de la mujer cananea, una mujer que luchó, que tenía esa fe puesta en el Señor y que le clamó la sanidad de su hija. Tenemos también el otro ejemplo del centurión. Como dice el centurión, que él no era digno de que el Señor Jesús entrara a su casa. Él dijo que no era digno de que él viniera y llegara a su casa. Pero tenía esa fe. Él ya había escuchado. Él ya había escuchado que el Señor hacía milagros. Y vino él, mandó a sus siervos porque tenía esa fe de lo que el Señor podría hacer. Hermanos, tenemos que tener nosotros esa fe. El Señor mismo nos ha dejado ejemplos en su palabra, nos da su palabra para que veamos. Tenemos ahí la mujer cananea, el centurión, que tenían fe. Ahora nosotros como hijos de Dios, nuestra fe tiene que estar, wow, grande. Nuestra fe en el Señor. Pero si en algún momento nuestra fe sentimos que ya no, clamémosla. Porque Él es el consumador de la fe. Amén. Pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Amén. Así que, hermanos, tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ver dónde estamos nosotros fundamentados en nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? ¿En dónde está fundamentada nuestra fe? ¿Tú estás exclamando por tu milagro? Espera. Ten la fe, ten la certeza, ten la confianza de que el Señor en cualquier momento te trae tu milagro. Amén. Ya sea espiritual, ya sea que de tu cuerpo, una enfermedad. Cada uno de nosotros sabemos las necesidades que tenemos y Él ya las conoce. Pero Él quiere que nosotros tengamos esa fe. Él quiere que venga y su hijo, su hija, venga y se acerque y le hable. A veces, a veces yo lo digo, ¿verdad? Que parezco loco, ¿verdad? Solito yo platicando, pero yo le hablo, yo voy en el camino, pues le voy platicando. A veces yo me siento mal, yo sé que Él no es, que no lo puedo ver, pero yo le voy platicando, Señor, esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque yo tengo la fe de que Él ahí está. Él me está escuchando. Inclusive Él me está viendo. Es algo que a veces decimos y lo puedo decir por mí, ¿verdad? De que somos millones y millones y millones de seres humanos, mas sin embargo Él viene y se inclina. Él inclina su oído y nos escucha. Hay una parte de la palabra, ahorita no me acuerdo, hermanos, está en Salmos, donde Él dice que Él se inclina a escucharnos, a cada uno. A cada uno. Aunque tal vez yo no lo pueda ver, aunque tal vez yo no lo pueda tocar, pero sabemos, tenemos esa certeza, esa seguridad de que Él está ahí escuchándonos, está atentos. Amén. Pero tenemos que tener esa fe, tenemos que tener esa seguridad de que Él está ahí. Amén. Así que, hermanos, pues le damos la gloria al Señor por permitirnos, pues, estudiar un poco de su palabra, en ver dónde está cimentada nuestra fe. Ya sabemos que Él es quien la perfecciona, no nosotros. Nosotros somos imperfectos. Es el que nos perfecciona nuestra fe y de Él procede nuestra fe. Así que, hermanos, pues le damos la gloria al Señor por permitirnos esta pequeña palabra, ¿verdad? Este pequeño estudio de su palabra y que haga rema en nuestras vidas para ponerlo en práctica. Cualquier momento
Cuando entre la duda, en cualquier momento, sientas que ya no puedes, clama y di, Señor, auméntame la fe. Señor, aumenta mi fe, ayúdame. Que Él está ahí atento. Sus oídos están atentos a ti. Nunca te olvides de venir y clamarle a Él y saber que Él está ahí. Como cuando tenemos nuestros padres, queremos algo, venimos y clamamos, venimos y hablamos con nuestros padres y le pedimos algo. ¿Y qué hacen nuestros padres? Pues nos lo dan. Igual es Él. Venimos y le decimos, Señor, ayúdame, Padre, en tal situación. Y viene Él y te ayuda. Pero tenemos que estar seguros dónde está cimentada nuestra fe, hermanos. Amén. Así que le damos la gloria al Señor el habernos permitido pues compartir con ustedes. Bendigo la vida de cada uno de ustedes y que nuestra fe de todos vaya aumentando grandemente. Nuestra fe vaya aumentando grandemente y en cualquier momento Él está ahí para la ayuda de cada uno de nosotros. Pues vamos a darle gracias al Señor por haber permitido su palabra, ¿verdad? Por haber estudiado el día de hoy su palabra. Y acordémonos la fe en Él y que Él está ahí en todo momento. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que tú has permitido poder escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que tú estás ahí atento a nuestro clamor, Señor. Sabemos que tú estás atento a nuestras necesidades, Padre. Señor bendito, te damos las gracias por habernos permitido poder escuchar tu palabra. El poder, Padre, ver esa fe de estas personas, Señor. Así ayúdanos a cada uno de nosotros a que nuestra fe aumente, Señor. Que nuestra fe aumente en ti, Señor, porque tú eres el consumador, Padre Santo, de esa fe, porque de ti proviene la fe, Padre. Señor bendito, te pido por cada uno de mis hermanos, en cualquier lugar donde estén, Padre, que tú vengas y los toques, Señor. Que ellos puedan sentir tu presencia, que ellos puedan sentir, Señor, que tú estás a su lado, que tú los escuches, Padre. Y aumenta, Padre, nuestra fe. Aumenta, Padre bendito, nuestra fe cada día, Señor, porque sabemos que tú estás ahí. Porque sabemos, bendito Señor Jesús, que tú vives y vivirás para siempre, Señor. Porque tu palabra nos lo dijo, Señor. Tú nos los has dicho. Estaré con ustedes todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Te agradecemos, Padre, por esa fe que tú nos has dado, Señor, porque proviene de ti, Padre bendito. Proviene de ti esa fe, Señor. Te agradecemos infinitamente, Padre bendito, por ese sacrificio que tú diste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, mi Señor. Tenemos puesta nuestra mirada en ti, Señor. Sabemos que tú eres nuestro ayudador, Padre. Sabemos que tú eres nuestro sanador, que tú estás ahí en cada momento, Señor, de nuestras vidas, Padre. Yo te pido por la vida de cada uno de nuestros hermanos, por la vida de cada una de las familias que nos están viendo, Padre. Que tu amor esté sobre ellos, que tu misericordia esté sobre ellos, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa y guárdalos, Padre bendito. Y que cada día, tu palabra vaya siendo rema, que tu palabra vaya creciendo y creciendo para que esa fe en ti, Señor, crezca lo más grande, bendito Dios. Te damos gracias, Padre bendito, Señor, por este momento que tú permites estar aquí todos reunidos, Padre. Te bendecimos, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración, Señor, porque tú eres digno de recibirla, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén y amén.